Soberano Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día porque nos permites hoy amanecer también con vida, Señor, porque nos conserva la salud, porque nos mantienes en este propósito, Señor, de leer tu palabra cada día. Rogamos siempre que nos des sabiduría, entendimiento espiritual, Señor, para aplicar tu palabra a nuestra situación cotidiana, ponerla en práctica, Señor. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios y estamos en el capítulo 27. Capítulo 27 del libro de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios. Con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es subir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus dos esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día Aquis le dio la ciudad de Siclac, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Acostumbraba a salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos, girsitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur y hasta el país de Egipto. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquis, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta de la ropa que vestían. Si Aquis le preguntaba, ¿qué región saqueaste hoy? David le respondía, la del sur de Judá, o bien la ciudad de Jeramel, o la del sur, donde viven los kenitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gad, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Aquis, por su parte, confiaba en David y se decía, David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. Pueden continuar, hermanos. Capítulo 28. Por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquis le dijo a David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David. Ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa.
Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por Erurim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una divina para que yo vaya a consultarle. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y exponerme a la muerte? Tan cierto como el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró el rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profeta. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, y es que estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. Al verlo tan asustado, la mujer se le acercó y le dijo: yo, su servidora, le hice caso a usted y por obedecer sus órdenes me jugué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traerle algún alimento para que coma, así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer tenía en su casa un ternero gordo al que mató enseguida. También amasó harina y horneó unos panes sin levadura. Luego le sirvió a Saúl y a sus oficiales. Esa misma noche, después de comer, todos ellos emprendieron el camino. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Ate-Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquis y de David y sus hombres. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. Aquis les respondió: ¿no se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros, no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le ordenaron: despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla. No sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros.
¿qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de estos soldados? ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000? Ante esto, Aqui llamó a David y le dijo: Tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras en esta campaña. Desde el día en que llegaste, no he visto nada que me haga desconfiar de ti. Pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que, con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. ¿Pero qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor el rey? Ya lo sé, respondió Aquis. Para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántense mañana temprano, tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con los amalecitas. Se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Ziklag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Ziklag. Guíanos a donde están esos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. El egipcio los guió
hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Ziklag, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje: aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot, del Negev, Hatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. El hermano Milena quiere usted 31. Bendiciones. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo.
Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Bet-Sam. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Bet-Sam. Tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y, luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso, guardaron 7 días de ayuno. Segundo libro de Samuel. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclac, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha oído de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. ¿Cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó y me puse a sus órdenes. Le preguntó quién era yo y le respondí que era Amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselo a usted, mi señor. Al oír, al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque David y su hijo Natán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó: anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza. Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jacer. Ay, Israel, tus héroes yacen caídos en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas ni lo celebren esas paganas. Ay, monte de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas. Porque allí deshonraron el escudo de Saúl, allí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de sus heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amadas en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán? Pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido.
Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus dos esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además, le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberles sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayim, y allí lo instauró rey de Galaad, de Gesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim con las tropas de Isboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Sarvia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y tomaron posiciones en lados opuestos. Entonces Abner le dijo a Joab: propongo que salgan unos cuantos jóvenes y midan sus armas en presencia de nosotros. De acuerdo, respondió Joab. Así que pasaron al frente 12 jóvenes del ejército benjamita de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso aquel lugar que queda cerca de Gabaón se le llama Helcat Hazurim. Aquel día la batalla fue muy dura y los siervos de David derrotaron a Abner y a los soldados de Israel. Allí se encontraban Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarvia. Asael, que corría tan ligero como una gacela en campo abierto, se lanzó tras Abner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Abner preguntó: ¿acaso no eres tú, Asael? Claro que sí, respondió. Déjame tranquilo, exclamó Abner. Más te vale que agarres a algún otro y que te quedes con sus armas. Pero Asael no le hizo caso, así que Abner le advirtió una vez más: deja ya de perseguirme o me veré obligado a matarte. Y entonces, ¿cómo podría darle la cara a tu hermano Joab? Como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner le dio un golpe con la punta trasera de su lanza y le atravesó el vientre. La lanza le salió por la espalda y ahí mismo Asael cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí se detenían a ver el cuerpo de Asael, pero Joab y Abisai se lanzaron tras Abner. Ya se ponía el sol cuando llegaron al collado de Amá, frente al Gilead, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Entonces los soldados benjaminitas se reunieron para apoyar a Abner, formando un grupo cerrado. Tomaron posiciones en lo alto de una colina. Abner le gritó a Joab: ¿vamos a dejar que siga esta matanza? ¿No te das cuenta de que a fin de cuentas la victoria es amarga? ¿Qué esperas para ordenarles a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer.
Enseguida Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. Toda esa noche Abner y sus hombres atravesaron el Arabá. Después de cruzar el Jordán, siguieron por todo el territorio de Bitrón hasta llegar a Mahanaim. Una vez que Joab dejó de perseguir a Abner, regresó y reunió a todo su ejército para contar. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 360 de los soldados benjaminitas de Abner. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Gilead, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl, aunque Isboset le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Aya, que había sido concubina de Saúl. A Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó: ¿acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos. Y conste que no te he entregado en manos de David. Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿A quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, porque di a cambio siempre precios de filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Laís, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurín. Allí Abner le ordenó que regresara, y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David, les dijo. Ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido: por medio de ti, que eres mi siervo, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con los de Benjamín y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner le propuso a David: permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Esto David despidió a Abner y este se fue tranquilo.
Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: así que Abner vino a ver a su majestad. ¿Y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense las vestiduras y vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? No teníais atadas las manos, ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a esos hijos de Sarvi. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todos los israelitas. Isboset contaba con 2 sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Boná y el otro Recab, y ambos eran hijos de Rimón, el Berotita, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Quitayín, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná
entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido a la casa mientras Isboset estaba en la alcoba acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón, le entregaron a David la cabeza de Isboset diciendo, mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Pero David les respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón de el Berotita, tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Ziklag. Y con mayor razón, castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran su cuerpo junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad, Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David, aquí no entrarás para ponerte en retirada. Nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo, todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samua, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía,
Elisama, Eliadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David consultó al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim, pues David dijo, el Señor ha abierto el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y le hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad. El Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido, a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carneros, David y todo el pueblo de Israel llevaron el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la casa de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio al rey David, que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas,
Después de esto, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquiera otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre.
Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Metec Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadad-Ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1,000 carros, 7,000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tebach y Berotai, poblaciones de Hadad-Ezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-Ezer. Como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en batalla. Joram llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado: Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalecitas. También consagró el botín que les había quitado a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarvia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados gereteos y peleteos. Y los hijos de David eran ministros. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió.
No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido bendecirte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Por tanto, Se le apagó el micrófono, hermana Milena, versículo 9. Hermana Milena. Versículo 9, se le apagó el micrófono, creo. Bueno, termino de leer entonces desde el 9. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, tullido de ambos pies. No, un pequeño hijo llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Te damos gracias, soberano Dios, por este rato que nos has permitido. Hoy también, antes de empezar nuestra jornada, Señor, leer tu palabra y rogamos que nos ayudes a comprenderla, que nos des entendimiento, Señor, para sacar de estas historias milenarias, historias antiguas, tus principios que debemos observar hoy en día también. Ayúdanos. Aplicarlos a nuestra vida. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Feliz día. Amén, paz de Cristo, mis hermanos. amén, bendiciones. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas gracias por todo.